Película algo que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció una verdad impresionante. La verdad es que me pareció una gran película, aunque obviamente cuando se tratan cosas que del más allá, pues podemos equivocarnos, pueden haber errores y yo no sé, Dios Padre, si es negro, amarillo, mulato, blanco, pero lo que conozco de él lo conozco a través de la palabra de Dios y sé que es una realidad. Y por supuesto no sé si el Espíritu Santo tiene algo que ver con Yasuri o Suyuri o Sarayu. Algunos hemos leído el libro y hemos visto la película y eso nos da una mayor comprensión, aunque a algunos nos flojea todavía la memoria. Me gustaría a ver, ¿cuántos visteis la película ayer? Yo recomiendo desde luego que la veáis, es una película bien hermosa, yo creo que casi ha mejorado, estupendo, casi ha mejorado el libro, es de las pocas veces que uno puede decir eso, ¿no? Que una película mejora incluso un libro en el que se ha fundamentado la película. La verdad es que yo creo que tiene tantas cosas que aprender y la Biblia nos dice muy claramente que examinemos todo y retengamos lo bueno. Así que no le demos muchas vueltas a aquellas cosas que son dudosas, pero quedémonos con las cosas importantes de la película. Para mí lo más importante de la película tiene que ver sobre la sanidad del alma. Es una película que podríamos haber pasado hace años ayudando a entender la sanidad del alma, que algunos son todavía capaces, teniendo incluso la Biblia, de ponerla en duda, pero el ser humano necesita de esa sanidad del alma, sin ninguna duda. Y esa sanidad cuando hablamos de cuestiones tan graves como la muerte de un hijo pequeño, ¿no? La verdad es que eso es muy duro, poder llegar a perdonar a la persona que mató a tu hijo. Y para los que habéis visto la película, hay un momento en que el padre de familia, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, ¿cómo? Mackenzie, Mac para los amiguetes. Este hombre se encuentra en un lugar frente a la sabiduría, a la persona que representa la sabiduría. Y me gustó algo y os voy a pedir a ver si sois capaces de recordarlo. Si sois mejores que yo en la memoria, seguro que todos lo sois. Pero le pregunta, ¿qué es el bien? ¿Sabes discernir, Mac, lo que es el bien? ¿Y qué contesta Mackenzie? ¿Qué es el bien? Ándale, pues la verdad que no sé si te valió para algo el ver la película. Mejor que la vuelvas a ver. ¿Qué es el bien? ¿Alguien puede decir más o menos qué dijo Mac? Exactamente, lo que es bueno para mí y para los que me rodean, ¿no? Más o menos él dice eso. Y sabiduría le pregunta, ¿y sabes discernir lo que es el mal? ¿Qué es el mal? Pues obviamente lo contrario, lo que me perjudica a mí y a los que me rodean. Eso es el bien y el mal. No tengo muy claro si es suficiente la definición, si es correcta la definición, porque ahí ya entraríamos en un mar de dudas pensando, ¿y tú qué sabes? Sabiduría le podría haber dicho, ¿qué sabes lo que te va a hacer bien y lo que te hará mal? O sea, ni siquiera es una definición en la que podamos basarnos, no es muy útil, pero en esta tarde lo que yo creo que sí que podemos, de lo que podemos hablar es de lo que nos dice la Biblia en cuanto a un tema, por ejemplo, el pecado. Y en esta tarde a mí me gustaría hablar sobre qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y yo te pregunto abiertamente a todos los que estáis en esta tarde presentes, ¿qué es el pecado? ¿Qué es para ti el pecado? ¿Qué crees que es pecado? Y ejemplos, me van a valer ejemplos, me va a valer definiciones. ¿Alguien me puede decir? ¿Pecado? ¿Qué es pecado? Charlie, maldad. Para Charlie el pecado es la maldad. Y yo te pregunto, ¿es maldad para ti lo mismo que para alguien a lo mejor de Oceanía? ¿El término maldad abarcaría lo mismo aquí que en México, que en Colombia?
¿Alguien me puede decir qué es el pecado? Muy interesante. Desobedecer a Dios. Muy bien, Encarna. Desobedecer los mandamientos. Desobedecer a Dios, desobedecer los mandamientos. Vamos a ir haciendo una pequeña clasificación. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra que es el pecado? Errar el blanco, eso es aprovechando la palabra griega a la que se refiere blanco. Errar el blanco es pecado. El blanco sería la voluntad de Dios, ¿no? Entendemos. Cualquier desviación supone pecado. Es un error y un pecado. ¿Alguna cosa más se te ocurre que es el pecado? No me interesa la película. Bueno, vale, sí, ya lo hemos hablado, hablando del mal y del bien y el mal. Errar al blanco, desobedecer a Dios, desobedecer los mandamientos, estaríamos hablando de... Pero ya parece que tenemos claro en esta tarde que podríamos empezar por hablar de los mandamientos, desobedecer esos 10 mandamientos son pecado, ¿verdad? Si nos atuviéramos a eso, podríamos hacer muchas cosas y podríamos decir que esto no es pecado. Si solamente nos quedáramos con los 10 mandamientos, aunque yo creo que si vemos con la amplitud que ve Dios, estarían recogidas todos los mandamientos. Incluso Jesús de Nazaret, él hace un resumen en Mateo 22, 37 al 39, y lo resume con amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso sería un resumen de Jesús de Nazaret. Ahora, a mí me gustaría que fuéramos todos a un libro muy peculiar, siempre me ha llamado mucho la atención, el libro de Esdras. Y vamos a leer en el capítulo 10 de Esdras, del 1 al 5. Esdras es una de las personas que vuelven a Jerusalén con la intención de reconstruir esa Jerusalén en ruinas. Después de esos 70 años de estar en Babilonia, y de eso Antonio Durán nos ha estado hablando últimamente a través del libro de Daniel. Y dice así la palabra del Señor: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Vamos a orar. Señor, en esta noche venimos a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios 3 veces santo, que eres un Dios perfecto. Oh Dios, que nos amas, pero que odias el pecado. Oh Dios, venimos a ti, Señor, entendiendo, Señor, tus designios para nuestras vidas. Entendiendo, Señor, que debemos de ser luz y esperanza para los que nos rodean. Entendiendo, Señor, que debemos de vivir en santidad y rechazar toda forma de pecado. Ahora te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables en esta noche. Oh Dios, que antes de tomar el pacto en esta noche, oh Dios, haya una confesión desde lo profundo de nuestra alma y no solo de nuestros labios.
oh Dios, de reconocimiento de nuestro apartamiento de ti, de nuestra frialdad, de nuestra indiferencia, de nuestra rebeldía, Señor. Háblanos en esta noche para que podamos volvernos a ti, Señor, y que tú puedas escuchar nuestras vidas, puedas escuchar nuestras voces, y nuestras vidas, Señor, puedan ser cual renuevo, Señor, para los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí vemos, esta es una historia. Estuvimos ayer, algunos de la iglesia, en ese hermoso curso que nos dieron el ministerio de APEN, un ministerio centrado en preparar profesores, maestros de la palabra de Dios para los niños. Y una cosa que aprendimos es que de una historia obviamente verídica, porque es de la Biblia, de la palabra de Dios, en este caso estamos hablando de un hecho histórico muy claro, comprobado. Hay siempre una verdad central, una verdad central. Aquí vemos una verdad central. El pueblo se ha desviado. El pueblo no solo ha cometido pecado, sino que vive en sus pecados. Habla claramente de un pecado principal, y es que el pueblo de Israel había tomado para sí mujeres y había dejado de ser ese pueblo puro, ese pueblo judío puro, y se había convertido en un pueblo de mezclas, donde cabía todo, donde cada vez el pueblo estaba degenerándose, degradándose, estaba perdiendo no solo la moralidad, sino tener en vista, tener sus ojos en Dios. Vemos a un pueblo de Israel que llega a un punto donde se encuentra colapsado, agobiado, y dice que el pueblo lloraba amargamente. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿sabemos lo que es el pecado? No sé hasta qué punto para todos nosotros es pecado lo que es pecado. Si habláramos de los mandamientos, no podemos tener otra opción. Tenemos claro que acostarte con alguien que no es tu mujer es pecado. Tenemos claro que asesinar a alguien es pecado. Tenemos claro que cualquier mentira es pecado. Y de eso no tenemos dudas. Ahora, lo que yo pienso es que a veces tenemos en poco lo que es el pecado, o hasta cuál es el alcance del pecado, qué es realmente el pecado. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel no había cometido, no había transgredido ninguno de esos 10 mandamientos. Pero como decía, creo que era Encarna, desobedecieron a la voz de Dios. La gravedad en el jardín del Edén no es que Eva cogiera una fruta prohibida, sino que en su corazón quiso ser como Dios y desobedeció la voz de Dios. Eso fue el pecado que produjo un giro determinante en el ser humano, y como nos decía ayer el hermano Pablo, es como las fichas de dominó, tiras la primera ficha de dominó y van cayendo todas las demás fichas en cascada. Desde el pecado de Adán y Eva, todos tenemos un lastre, porque todo pecado tiene una consecuencia a largo plazo, consecuencias a corto plazo. Ahora nosotros no tenemos que estar tanto fijándonos en la consecuencia, si es a largo o a corto plazo, sino en vivir una vida distinta a la que vive el mundo. Por eso somos llamados a vivir como los salmones, a nadar a contracorriente. Somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a ser el ejemplo que el mundo necesita. Cuando tú ves la Biblia, cuando empezamos en el libro de Génesis y vemos la misericordia de Dios
a través del libro del Éxodo. Vemos cómo Dios perdona una y otra vez al pueblo. Vemos la paciencia de Dios que parece que no tenga límites. Vemos a un pueblo que siempre está añorando lo que habían perdido cuando lo que tenían era infinitamente mejor. Se habían encontrado con la joya de la corona, se habían encontrado con lo mejor, con un Dios capaz de suplirles el alimento, el pan con el maná, la carne con las codornices, sacar agua de la peña. Vieron tantas maravillas el pueblo de Israel. Pese a todo, el pueblo de Israel se fue corrompiendo. Cuando llegamos al libro de Josué, vemos a un conquistador, a un hombre poderoso, a un hombre lleno de Dios, a un hombre que había aprendido a esperar en Dios, una de las lecciones que más necesitamos los cristianos. Un hombre que había aprendido a los pies, no tanto de Dios, como de su siervo Moisés, que había sabido estar ahí en todo tiempo, bajo las faldas, bajo la dirección de Moisés. Y llega el momento en que Dios dice, este hombre se muere y ahora tú tienes que entrar y poseer la tierra. Y vemos que conforme vas leyendo el libro de Josué, es un libro tremendo, de éxito. Bueno, alguno con el pecado de Acán, alguna pequeña derrota, los gabaonitas lo engañan y lo engañan por una razón, porque Josué en ese momento no sabe consultar con Dios, no encuentra el tiempo de buscar a Dios. Y a lo mejor no encontrar tiempo de buscar a Dios nos constituye en pecadores. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Así que si tienes cosas más importantes que tu relación con Dios, que las cosas del reino de Dios, quizás tú estás transgrediendo el primer mandamiento y estamos incurriendo en pecado. Ahora, una pregunta que quiero dejar en el aire antes de seguir es, ¿por cuánto tiempo yo soy pecador? Yo a veces en evangelismo explosivo digo, si yo hoy mato a mi vecino, ¿por cuánto tiempo soy un asesino? Pueden pasar 10, 15, 20, 30 años. Seguiré siendo un asesino mientras tanto yo no haya pagado la condena. Quizás el mundo no lo sabrá, quizás ha huido de la justicia, pero delante de Dios sigues siendo un asesino. ¿Hasta cuándo el pecado perdura en nosotros? ¿Hasta cuándo podemos decir que estamos viviendo en el pecado? Parece muy claro que uno vive en pecado en tanto y cuanto persevera, no necesariamente en las actitudes, como en tu corazón. Vemos al pueblo de Israel en este caso con este hombre Esdras, un pueblo que entiende su pecado y que toma decisiones, y que la verdad central sería desobediencia. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre cuando tú y yo somos desobedientes? La desobediencia, lo dijo Encarna, es pecado. Me gustaría ahora retroceder al libro de Primero de Samuel y vamos a ver más clases de pecado. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículos 9 hasta el 11 dice así. Dios le da una orden, como le dio una orden a Josué. La orden de Josué era exterminar los pueblos que habían en Canaán, al Eteo, al Ebeo, al Jebuseo y a todos estos. Exterminarlos. Y aunque parece el libro de Josué un libro de éxito, es un libro de derrota espiritual. Quizás para algunos esto le pueda sonar a bárbaro lo que está diciendo, ¿no? Pero cuando tú y yo no alcanzamos el propósito de Dios, cuando tú y yo no obedecemos hasta las últimas consecuencias, estamos viviendo en pecado. Da igual si lo reconocemos como que no. Como creo que sabiduría le dijo a Mackenzie, siéntate
para ser juez. Y recordamos que este hombre llega un momento en que se levanta y ya no quiere ser el juez. Tú y yo no somos llamados a ser jueces. Somos llamados a vivir en obediencia hasta las últimas consecuencias. Así que ahora nos situamos, después de ver que todo el recorrido del pueblo de Israel, un recorrido con una verdad central, se llama desobediencia. Y desobediencia porque a veces no hicieron todo, hicieron parte, pero no todo. Y no hacer todo significa estar en pecado y que hay consecuencias. Así que 1 Samuel 15, versículo 9 dice así: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Saúl por un momento quizás pensó ser más bueno que Dios y dijo: yo voy a perdonar al rey de los amalecitas. Y además perdonó a lo mejor de las ovejitas y del ganado mayor. Perdonó a los animales engordados, a los carneros y todo lo que era bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y dice así: estas son las palabras de Jehová a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Saben? Lo primero que va a decir, la primera reacción de Saúl no es otra que negar su desobediencia. Yo me pregunto cuántas veces nosotros negamos nuestro pecado. Decimos: no, esto no es así. La palabra era muy clara, la de Dios. Y lo que Saúl va a decir: bueno, es que hice esto, aquello, lo demás allá, sí que he obedecido. Hasta que el profeta le tiene que apuntar a su desobediencia. Quizás un 10% de la orden de Dios, pero había sido hallado desobediente. Y las palabras son muy duras de Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me gustaría ir ahora a los versículos 19, dar un saltito del 19 al 24, para que podamos ver toda la gravedad. Dice, versículo 18, uno antes: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó. ¿Cuántas veces nos excusamos? ¿Cuántas veces negamos la realidad de nuestro pecado? Y me vuelvo a preguntar: ¿durante cuánto tiempo yo soy pecador? ¿Hasta qué punto puedo decir vivo en pecado? ¿O hasta cuándo estoy viviendo en pecado? Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que has alcanzado el proyecto de Dios, que has alcanzado la misión a la que Dios te envió. Mateo 25 del 1 al 13 se nos habla de una parábola que nuestro antiguo pastor nos predicó tantas veces: las vírgenes insensatas. ¿Sabes cuál es el problema de las vírgenes insensatas? Aquellas 5 vírgenes no fueron precavidas. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿podríamos llegar a decir que no ser precavido me constituye en pecador? Y la respuesta es muy clara cuando atiendes al relato bíblico, a toda la parábola. ¿Qué les pasa a aquellas 5? Que llegan tarde. Y cuidadito que las palabras que cuando vemos en la Biblia de que alguien llega tarde, está hablando de algo fatídico, nefasto, dramático.
Llegar tarde es no alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Estas 5 vírgenes no estuvieron cuando llegó el esposo. Cuando habla de los talentos, unos versículos más adelante, Jesús de Nazaret, aquel que guardó su talento, escucha, que no lo despilfarró, que eso sería claramente pecado, sino aquel que no trabajó el talento, se le dijo siervo malo y negligente. ¿Y cómo acaban las vírgenes insensatas? ¿Cómo acaban el siervo negligente? ¿Cómo acaban? Excluidos de la presencia de Dios. Dice Lucas 17, versículo 10. Siervos inútiles somos cuando lo que debíamos hacer, cuando todo lo que debíamos hacer hicimos. Romanos capítulo 13 nos dice que los que no reciben la autoridad de quien sea. En la sociedad tenemos la autoridad de los políticos. En la sociedad tenemos la autoridad de los reyes. Tenemos la autoridad de la policía. En la sociedad tenemos la autoridad de los padres. En la iglesia tenemos la autoridad de los ministerios, de los pastores. Y dice que quien se enfrenta, acarrean condenación. Será porque estás viviendo en pecado, ¿no? Digo yo, es una conclusión bien sencilla y bien natural. Romanos 13 está siendo categórico. Pecado es desobediencia, aún a cualquier estamento social, a cualquier autoridad. Así que cuando tú haces la declaración de la renta y engañas y pones lo que no es, estás defraudando a Dios. Eso es pecado, te guste o no, es pecado. El otro día Mariluz, estando compartiendo, hablaba de aquel padre que le dijo a su hijo que marchara al campo a labrar. Y este le dijo que sí, pero después no fue. Y al que le dijo que no, pero después fue. ¿Quién es el que pecó a primera instancia? El que dijo que no. El que vivió en pecado es el que dijo que sí, pero después no fue. Es decir, hay un arrepentimiento. Vamos llegando a responder a la pregunta: ¿durante cuánto tiempo yo vivo en pecado? Vamos a ver después, vamos a retomar Esdras. ¿Hasta cuánto? ¿O cuándo se determina que la consecuencia del pecado, o mejor dicho, la temporalidad de vivir en el pecado termina? ¿Cuándo? Lo vamos a ver en todos los textos que hemos tocado. Cuando, hace poquito que les estaba yo hablando al liderazgo, que cuando se predica es necesario hacer bajar la palabra de Dios a la tierra. Es necesario poner ejemplos prácticos para que podamos entender muchas veces, como en el día de hoy, qué es pecado. Porque a veces lo que es pecado para ti no lo es para el otro. Y es porque no tenemos un concepto claro de lo que es el pecado. El pecado es desobediencia. Y es desobediencia a cualquier autoridad. Y no solamente eso. Cuando tú dices que vas a hacer algo y lo haces con una motivación equivocada para conseguir algo, o lo haces simplemente para mostrar tu cara más bonita, eso es pecado en tu vida. Cuando yo me comprometo a hacer algo y después no lo hago, soy como el ejemplo que rápidamente somos capaces de tachar cualquier cristiano de pecado. El ejemplo de Jesús con aquel hombre que le manda a hacer y después no hace.
Cuando tú y yo no llegamos a las últimas consecuencias, cuando yo estoy sirviendo a Dios pero no lo sirvo en la excelencia, estoy pecando contra Dios. No me puedo quedar porque somos esclavos de Jesucristo. No somos negociadores. No estamos en negociación con Dios. Tú haces una parte y yo hago... No. Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Y no solo lo hicimos con alegría de corazón. Lo hicimos poniendo todos nuestros sentidos en ello. Porque cuando trabajamos mirando con nuestra mirada puesta en Dios, porque estamos trabajando para Dios, no para los hombres, no para una iglesia. Cuando yo me comprometo en la ventana 414, me comprometo a orar por los niños. Me comprometo a darme por los niños. Me comprometo a llegar en el horario indicado. Me comprometo a lo que haga falta. Porque estoy involucrado en la obra de Dios. Y porque además estoy bajo autoridad que Dios te ha puesto. Sí, todas las autoridades tienen defectos, ¿verdad? Nicolás Maduro tiene algún defecto, ¿no? Pues está puesto por Dios. ¿Lo estás escuchando? Está puesto por Dios. Y si no, puedes debatírmelo, puedes demostrarlo bíblicamente que no está puesto por Dios, pero la Biblia es muy clara, las autoridades las ha puesto Dios. ¿Debemos de estar de acuerdo? Para nada, con un Señor como Él. Pero debo de acatar sus órdenes, siempre y cuando no contravengan principios fundamentales de la palabra de Dios. Ni siquiera pequeñas cositas. No, yo es que, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. No, pero en esto no. No es que la Biblia dice, no, perdona, si no son verdades fundamentales, estás viviendo en pecado. Porque debemos someternos, lo dice varias escrituras, a los pastores, nos guste o no nos guste. Como debemos de someternos a la policía, nos guste o no nos guste. En esta mañana los de la limpieza igual intentasteis venir y no pudisteis porque había una carrera y te encontraste con un policía que te dijo por aquí no. Oiga, que no hay ninguna señal que lo... No, pero la autoridad soy yo. Y te vas por allá. ¿Y si no tienes una multa? Obviamente que a la policía no discutimos tanto. Bueno, habrá quien sí. Tiene que haber de todo. Efesios capítulo 5. Para tranquilidad de Priscila, no me queda mucho. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad. Esto lo hago porque, como me lo dijo fulanito, someteos unos a otros, quizás pueda tener alguien en mente. Sí, someteos cada uno, pero Dios ha puesto ministerios para equipar a la iglesia. Así que dentro de esos ministerios, dentro de la iglesia, hay una sumisión voluntaria. Si yo estoy cooperando con Mariluz, Antonio, Loida, un servidor, en sanidad emocional, estamos bajo la autoridad de Mariluz, aunque yo estoy pastoreando. Si estamos en la alabanza, estoy bajo la autoridad de Loida. Si hablamos de dinero, estoy bajo la autoridad de Antonio Durán. Así que sí, hay sumisión. Pero no confundamos la sumisión con el ejército de Pancho Villa, donde cada uno hace lo que le da la gana. Dios ha puesto autoridades espirituales en la iglesia. Voy a buscar una... por fin volvió. Me gustaría que leyéramos juntos Colosenses capítulo 1. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hasta cuándo yo vivo en pecado? Cuando no hago todo lo que tengo que hacer. No es que me quedé dormido, no es que tuve cosas más importantes, no es que. Colosenses capítulo 1.
versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, no en parte, no solamente por lo que piensen los demás, ni siquiera como algunos hermanos, con todo mi respeto lo digo, dicen, no, esto lo hago por obediencia. Pues lo tienes mal, porque tú tienes que actuar, porque tienes el corazón de Dios en ti. Porque amas a Dios con toda tu alma, porque amas a la gente, porque es algo que es más fuerte que tú. No porque así arrastrando los zapatos decimos, esto lo hago por obediencia, porque no me queda otra. Dice, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra, llamados a hacer toda buena obra, preparados para hacer toda buena obra. ¿Cómo? Con excelencia. Por obediencia no, porque servimos al Rey de Reyes, quien nos llamó. Servimos a Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Las cosas que tú haces muestras que hay un pasado en tu vida y que hay una nueva vida en Cristo. Lo demuestras con tu alegría, lo demuestras con una sumisión voluntaria, amorosa, responsable. No es que llegué tarde. Un cristiano no llega tarde. No sé qué será, pero un cristiano no llega tarde, salvo circunstancias de fuerza mayor. ¿Y sabes qué? La respuesta de los fariseos a Jesús es muy sencilla. A Abraham tenemos por padre, Jesús. ¿Qué nos estás contando? Jesús, que conoce su mente, dice, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Jesús sabe, conoce lo que están pensando. Es una forma de decirle a Abraham, yo no necesito de arrepentimiento, yo soy de una buena estirpe, yo soy importante. Mi padre es Abraham. En esta tarde me gustaría, y es por eso que he invertido en el último segundo, en esta tarde, la Santa Cena, para que fuera después de la predicación, y también la ofrenda, porque considero que tan santo y tan importante es una cosa como la otra. Me gustaría que en los próximos minutos tengamos un tiempo de pensar, Señor, ¿en qué pecado? ¿En qué pecado? Para que podamos ponerle punto y final a nuestro pecado. Mientras Loida tocará una melodía, espero que hagamos lo que, en esta tarde Antonio Durán va a estar llevando la Santa Cena, pero lo que nos indica 1 Corintios 11, reflexionemos sobre nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Juan 5:17 que toda injusticia es pecado, rebeldía es pecado, violencia es pecado. ¿Sabes? Job capítulo 13 versículo 23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Ojalá que en esta tarde de domingo tengamos un espíritu como el de Job y vengamos a Dios y le digamos, Señor, indícame cuáles son mis iniquidades, los pecados que tengo yo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado, porque vivimos tan felices sin asumir. Tu padre te dijo que hagas esto y no lo hiciste. Tus padres son tu autoridad, salvo que contravengan principios básicos de la palabra de Dios. Si no, tus padres son tu autoridad. Posible que no te guste lo que estás escuchando, pero es así. Y cuando tú haces algo que tus padres te dijeron no lo hagas, estás pecando contra Dios. Da lo mismo lo que tú sientas, pienses o digas. Se llama pecado. El diccionario dice que iniquidad es injusticia, es maldad, que dijo Charlie al principio.
no creer en Dios es pecado. No creer en Dios es pecado, pero yo hablo a un público que entiendo que todos creemos en Dios y espero que todos creamos además a Dios. Ahora la pregunta, y con esto sí voy a terminar: ¿cómo ponemos punto y final a nuestra vida de pecado? ¿Cómo podemos hacer cambiar nuestra estrella? ¿Cómo podemos hacer cambiar nuestro destino? ¿Cómo podemos hacer cambiar una vida que a lo mejor no hace más que dar tumbos? ¿Sabes por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. ¿Cómo pongo punto y final a una vida de pecado? A vivir en el pecado, aunque sean en pecadillos, aunque sean en pecaditos, aunque sean pecados insignificantes. ¿Por qué muchas cosas me van mal? Aunque no siempre esta es la razón, pero muchas veces sí, porque vivo una vida que no agrada a Dios. Vivo una vida con cosas buenas y con cosas malas, con un pie en el Señor y un pie en el mundo. Pero ¿cómo pongo final? ¿Sabes? Una de las cosas que leemos en Esdras 10 y que leímos hace un momento es que hubo una confesión generalizada. Una confesión, un arrepentimiento. Aquellas lágrimas de amargura eran lágrimas de arrepentimiento. Hubo que tomar decisiones, y en esta tarde, antes del pacto, conforme el Espíritu Santo te revele aquellos pecaditos. Quiero creer que ninguno está transgrediendo ninguno de los 10 mandamientos, pero estoy convencido que hay transgresión a la voluntad de Dios para tu vida. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos, estoy seguro que la mayoría de la iglesia conoce este versículo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que con este texto abordamos el pecado como maldad que decía Charlie. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo le pongo punto y final? No te voy a decir, porque la verdad es que me desagrada mucho los predicadores que dicen: dile a tu compañero no sé qué. Así que no se lo digas, dítelo a ti mismo en esta tarde. Si confieso mis pecados, Él me va a perdonar. Pero si no los confieso, porque digo, estos son pecaditos poco importantes. Mi padre es un retrógrado, mi madre está pasada de moda y yo hago lo que me da la gana porque soy más chula y me lo sé todo. Eso es pecado. Y en esta tarde tú puedes venir a Dios y confesar tu pecado, porque de lo contrario tú estás viviendo en pecado. Sí, muchos yo sé que no estarían de acuerdo conmigo, porque no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré. Y cuando yo declaro mi pecado, hay perdón de Dios, hay restauración de Dios, hay cambios en tu vida. La bendición de Dios cae a raudales sobre nosotros. ¿Recuerdas? Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia, pero también de la maldición sobre las vidas que viven en desobediencia. Dice la Biblia en Mateo 3:6 que eran bautizados, y ¿sabes qué hacían? No lo solemos hacer nosotros, pero quién sabe si a partir de ahora para los próximos bautismos llevaremos esta lección. Eran bautizados confesando sus pecados. Algunos a lo mejor no se habrían bautizado si hubieran tenido que confesar sus pecados. Confesando sus pecados. La confesión es absolutamente necesaria para el perdón. Para que Dios pueda limpiar nuestras vidas, debe de haber confesión. Confesión debe de haber antes de tomar del pacto, para hacerlo de una forma responsable. Cuando tú eres irresponsable en tus quehaceres, cuando sirves sobre todo a Dios, estás pecando. Segunda de Crónicas, y voy a terminar tan pronto como lea este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Yo sé que muchos nos lo sabemos de memoria. Si se humillare mi pueblo, si se humillare, si no se humillare, olvídate de lo que vamos a seguir leyendo. Sobre el cual mi nombre es invocado,
Podríamos trasladarlo a la iglesia del Señor. Y dice, y oraren. Y ahora va a ser el tiempo mientras Loida toca una melodía. Ya, por ejemplo. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, no solamente hay un reconocimiento y una confesión, sino una determinación de cambiar de rumbo. Entonces yo oiré desde los cielos. Hoy Dios quiere escucharnos. Y dice, perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Hoy es tiempo de reconciliación con Dios. Hoy es tiempo de no ser quizás tan espirituales y de ser realistas, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la voz del Espíritu Santo, revelándote aquellos pecados, como dice el libro de Cantar de los Cantares, las pequeñas zorras son las que acaban con la viña. Aquellas pequeñas cosas que no le das importancia, aquellas cosas que te niegas a creer que son pecado, pero que te hacen vivir en pecado y que tiene consecuencias nefastas para tu vida, para tu familia, para los que te rodean. Ojalá que esta tarde sea una tarde de reflexión, una tarde de ponernos a cuentas con Dios, una tarde de buscar su rostro, de ser sinceros, de sincerarnos con Dios y dejar que su Espíritu Santo en esta tarde pueda vivificarnos, pueda limpiarnos, pueda perdonarnos. Amén. Vamos a tener este tiempo